justamente ante este panorama, Canadá, Estados Unidos y México llegaron a Washington con la intención de modernizar este acuerdo, de manera que exista un comercio justo y con ganancias para todos. ¿Qué sucedió? Se lo decimos. Arrancó la primera ronda de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El proceso inició con una reunión entre los equipos negociadores de los tres países socios, seguido de un mensaje conjunto de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. Quiero reconocer la importancia de estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Canadá acoge con beneplácito las modernizaciones del NAFTA para reflejar nuevas realidades. En esta primera ronda, la delegación mexicana puso sobre la mesa 4 ejes sobre los que se guiará la negociación para el país. Primero, el fortalecimiento de la competitividad del norte a través de un acceso preferencial a mercancías y servicios mexicanos. 2. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Para ello, el equipo se concentrará en generar mecanismos de cooperación regional para mayor participación de las pymes. Tercero, actualizar el marco para las disposiciones en materia de energía, comercio electrónico, servicios financieros y telecomunicaciones. Cuarto, promover la certidumbre del comercio y las inversiones de América del Norte. Creo que este va a ser un proceso transparente que nos acompañará a través de todo el proceso de negociaciones, porque hoy, sin duda, una parte importante es compartir los avances en negociaciones internacionales. La segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá se realizará en México en días cercanos al 10 de septiembre. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.